Hola mis queridos amigos, hoy voy a tratar de contestar una pregunta que me hicieron de astrología. Hoy estamos con astrología, que tiene que ver con los nodos. No voy a entrar a dar detalle de los nodos porque ya en mi canal hay un apartado que habla de los nodos. Ya sabemos que en los nodos tenemos un eje nodal. El eje tiene que ver con el nodo norte o cabeza de dragón, simbolizado con este simbolito, y luego tenemos el nodo sur, que obviamente va a estar invertido. Entonces, muchas veces decimos y sabemos que el nodo norte es nuestro nodo de evolución, mientras que el nodo sur es todo el aprendizaje que traemos, que sabemos que necesitamos utilizar como bagaje de experiencia, pero que necesitamos soltar para avanzar hacia nuestra evolución. Esto es lo que más o menos todos sabemos y conocemos, pero ¿de qué va la cosa hoy? ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar y saber? Bueno, primero que recuerden que el eje en sí es nodal, es un eje, quiero decir. Entonces voy a trabajar ambas casas de los ejes. Por ejemplo, si tengo la casa 1, más allá de los signos, y la casa 7, estoy trabajando el eje del encuentro, estoy trabajando el eje de las relaciones. Si tengo el nodo sur en la casa 1, lo que voy a tener que aprender es a soltar el ego, vivir la experiencia desde el yo, para adentrarme en todo lo que tiene que ver cooperar con el otro, complementarme con el otro. Acá vendría a trabajar un poco la energía ariana versus la energía de Libra. Cuanto más avanzo hacia el otro, cuanto más me abro y salgo de la energía del deseo personal, de la individuación, etcétera, más me abro hacia ese desarrollo y evolución. Lo mismo nos va a pasar si estamos trabajando con el nodo en el eje 2.8. Ya saben que este es el eje que tiene que ver con los recursos y la economía. Entonces, si acá tengo el nodo sur, lo voy a poner de esta manera. El nodo sur, y obviamente enfrente voy a tener el nodo norte. ¿Cuál va a ser mi desarrollo? ¿Cuál va a ser el aprendizaje que vengo a sostener? Todo lo que tiene que ver con el compartir con el otro. Si en la casa 2 genero los recursos por mí mismo y tengo muchos valores internos, sé quién soy y cómo hacer valer ese quién soy, lo que vengo a aprender es esto en función del otro. ¿Qué soy capaz de compartir? ¿Qué soy capaz de dar? Si tengo el nodo sur en la casa 3 y el nodo norte en la casa 9, esta es la línea del pensamiento. Entonces lo que tengo que soltar justamente es el pensamiento adquirido a través de la educación y la cultura, a través de mi familia, mi clan, y me tengo que adentrar. Mi evolución va a estar dada por todo lo que forme mi propia filosofía de vida, mis creencias, mi fe, mi religión. Entonces, dependiendo qué planetas van a ver ahí, aún esa persona puede hacer un cambio drástico de religión si, por ejemplo, ahí tienen a Urano o Plutón. Y luego tenemos el eje en la casa 410. Si tengo el nodo sur en la casa 4 y el nodo norte en la casa 10, este es el eje de la individuación. Por tanto, necesito salir del clan, necesito repetir la historia, dejar de repetir la historia familiar para encontrar mi propio lugar en el mundo, a través de mi carrera, de mi profesión, a veces incluso cambiando de lugar de origen, yéndome a vivir a otro lugar más lejano, que ahí donde está mi zona de seguridad y confort. ¿Qué pasa si tengo el nodo sur en la casa 5? Por ende voy a tener el nodo norte en la casa 11. Este eje tiene que ver con las relaciones. Entonces el nodo sur va a estar muy apegado a la naturaleza egoica, a la automanifestación, a la autoexpresión, al sentido único de creatividad y de cómo hago mi arte,
mi manera de expresarme y comunicarme versus a este grupo de pertenencia que muchas veces son organizaciones, fundaciones, empezando por círculos amistosos, etcétera. Tengo que abrirme a la mirada de los demás para hacer aquello que además tiene que ver con la evolución de todo un grupo, todo un sentido en un aspecto mucho más filantrópico, humanitario, altruista, salir del ego, podríamos decirlo acá, ¿no? Entonces, a través de las múltiples relaciones voy a ir descubriendo eso, que el sentido de pertenencia, donde todos son soles, no es un riesgo, no es un peligro para mi propia identidad. Puedo brillar igual y no hay ningún rival ni amenaza que me quite eso que yo ya soy una vez que estoy seguro de mi identidad, de ese yo. Y por fin y por último tenemos, si el nodo sur va a estar en la casa 6 y el nodo norte va a estar en la casa 12, este es el eje del servicio. Por tanto, acá vengo a soltar aquello que doy a mi grupo, mi colectivo social mínimo, la comunidad a la que pertenezco, salir de la zona de confort de trabajar simplemente por la retribución de ese servicio que doy, prestar atención solo a mi salud o a las personas de mi círculo reducido de interés y salir del modo técnicas que me dan como recurso esas manualidades, esas habilidades para adentrarme al servicio hacia los demás y soltar un poco la parte rígida mental para adentrarnos al mágico mundo de lo psíquico, de lo emocional, el sentido de pertenencia y el sentido de servicio a un grupo mucho mayor que uno mismo, mucho mayor que el clan y la comunidad y con un espíritu mucho más espiritual que material, que es lo que pretende la casa 6, que es la casa del servicio, de las obligaciones, pero también del trabajo remunerado. En la casa 12 vamos a hacer ese trabajo ad honorem, ese trabajo que hago sin pretender nada a cambio. Voy a encontrar ese grupo de pertenencia que me hace sentir la chispa divina dentro de mí, la compasión, la sensibilidad, mi lado humanitario, y me voy a sentir contenido y protegido desde un lugar que va más hacia adentro que hacia afuera. No tanto objeto material y protección y seguridad en lo que es un trabajo diario rutinario, sino abrirme también al aspecto un poco más espiritual, filosófico del tema, ¿no? El propósito de conexión hacia aquello desconocido y manejar, en vez del raciocinio que me da seguridad, la fe frente a aquello desconocido. Entonces, una vez sí entendemos, lo inverso va a estar dado justamente si el nodo norte lo tengo en la casa 1, lo que tengo que entender acá es mi deseo, mi identidad, no buscar tanto la cooperación de los otros, aprender a estar por uno mismo, no tanto en relaciones de a dos. Luego, si tengo el nodo norte en la casa 2, va a ser lo contrario, obviamente. Necesito desarrollar mis propios recursos, generar mis valores internos, aquello que me va a expresar sobre todo el signo que esté en esa casa. Si tengo el nodo norte en la casa 3, acá justamente lo que tengo que ver es primero toda la información que necesito antes de encontrar ese propósito de filosofía, de espiritualidad y de fe. Necesito la práctica, la información, el conocimiento, el sentido común, la mente concreta, antes que avanzar en la mente abstracta, ¿no? Tengo que soltar ese rol que a veces traigo de filósofo, de guía, de maestro, para adentrarme un poco más en la energía del alumno con todo aquello que me falta conocer, empezando con las relaciones más próximas que son mis hermanos y expandiéndolo a través de todo tipo de movimiento y aprendizaje, ¿no? Entonces acá empiezo a diversificar en vez de hacer la síntesis de la casa 9 a través de una sola manera de ver la vida, de una sola profesión. Acá cuanto más me abro, más conozco, más sentido voy a desarrollar en eso que tiene que ver los propósitos mentales, ¿no? Y sobre todo los vínculos, las relaciones más próximas del día a día. Y si tengo el nodo sur, el nodo norte, perdón, en la casa 4, acá lo que necesito, estoy haciendo cualquier cosa, acá lo que necesito es la formación de mi propia estructura familiar, encontrar mi propia seguridad emocional y no darle tanta atención, no prestar tanta atención
al trabajo como mecanismo de escape, mecanismo de huida. Entonces la necesidad de construir mi base sólida, sobre todo a nivel emocional. Recuerden que los nodos, por algo se llaman nodos lunares, el cruce de la eclíptica que hace la luna con el sol involucrando la Tierra. Recuerden que lo lunar tiene que ver siempre con lo emocional. Entonces cuando estamos hablando de los nodos, por eso estamos hablando de una energía psíquica, emoción y alma, ¿no? Luego decimos que si tengo el nodo norte en la casa 5, lo que tengo que desarrollar es mi identidad. No tanto la pertenencia a grupos, ¿no? Desarrollar mi creatividad, de qué manera elaboro, creo todo aquello que además me da diversión y placer. Mi espíritu, conectar con el amor, esa autoexpresión desde el corazón, etcétera. Pero lo que más tengo que construir es esa propia identidad, salir del clan, salir de los grupos que muchas veces son el lugar donde me escondo, donde huyo. Luego si tengo el nodo norte en la casa 6, justamente lo que tengo que aprender es la práctica del servicio, la práctica rutinaria cotidiana, desarrollar técnicas y habilidades, no perderme tanto en la ensoñación y muchas veces en los miedos. Acá necesito activar a través de la acción y el servicio y todo lo que tiene que ver con la sanación física del cuerpo más que nada, ¿no? Entonces desarrollar rutinas, desarrollar técnicas para no perderme en el caos en el que suelo estar cuando en mis vidas pasadas no tuve necesidad de trabajar muchas veces, ¿no? O no tuve necesidad de hacer un servicio rutinario, sino que era más al estilo nómade y entonces también en ese sentido ocuparme más de la vida espiritual antes que de la rutina del día a día. Lo mismo va a pasar si tengo el nodo norte en la casa 7. Acá lo que necesito justamente es generar las relaciones con el otro, el compromiso va a ser la palabra. Lo mismo que si tengo el nodo norte en la casa 8, el compartir, como decíamos antes, ¿no? Acá ya dimos toda la vuelta. Bueno, una vez que entendimos esto, ¿qué es lo que nos va a interesar? Volvemos a borrar. ¿Qué es lo que nos va a interesar ahora? ¿Qué es lo siguiente? Ahí donde tengo el nodo, ver qué planetas es el más próximo, el más cercano, ¿cierto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con una persona que, fíjense, es Virgo, tiene su sol en Virgo, tiene su luna en Virgo, o sea que tiene mucha capacidad de Virgo, junto a otros planetas personales, y tiene su nodo norte ascendente Escorpio. Ya acá tenemos una cosa conectada con lo oculto, con lo místico. Recuerden que la temática Virgo viene a trabajar el sentido común, la realidad y justamente el servicio, el servir por sobre el ego, mientras que Escorpio le enseña la temática del poder, la ambición, la fuerza de voluntad, salir justamente de todo lo que lo limita, que son los miedos que no lo dejan avanzar, los traumas infantiles o de la primera infancia, etcétera, etcétera, relaciones de poder, posiblemente desde la casa, con el padre, etcétera. Entonces esta persona tiene su nodo norte en la casa 12, por ende tiene el nodo sur en la casa 6. Obviamente la casa 6 es la casa que más conecta con Virgo, ¿cierto? Entonces la temática, lo que adquirió en vidas pasadas, tiene que ver con toda la parte de Mercurio, la parte de mente, la parte de técnicas, habilidades manuales, las relaciones de servicio, el tema de ocupar segundos lugares, mientras que no trabajó la espiritualidad, no trabajó esa vocación de servir a los demás sin la remuneración, como decíamos anteriormente, sin esperar nada a cambio. Entonces esta persona, obviamente que si tiene a Escorpio en el ascendente, va a tener Libra en casa 12, lo que viene justamente primero es encontrar esa paz, esa armonía, la complementación con el otro. Recuerden que entonces Virgo va a estar en su casa 11, y acá es donde va a tener su Sol, su Luna, su Venus, su Marte, y creo que su Mercurio también, ¿no? O sea que lo único que escapa de esta órbita son un poco los planetas sociales y los transpersonales.
Entonces, la temática de la casa 11, recuerden que es una casa bastante rebelde, tiene la analogía de Acuario y Urano, viene a buscar su emancipación, su independencia, pero otra vez lo hace a través de los grupos de pertenencia. Entonces ahí lo que necesita desarrollar justamente es cómo comunicarme con un otro para desarrollar una relación apropiada con un grupo. Primero necesita aprender una relación apropiada con un otro, relaciones de a dos para que luego crezcan, y en esas relaciones de a dos cómo maneja el tema del dominio, el poder o lo contrario, ¿no? El abuso del poder, celos, posesividad, etcétera, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo del nodo de servicio, y la resolución de eso va a tener que ver justamente con desarrollar el aprendizaje, desarrollar las capacidades mentales para poder discernir con claridad, pero sin quedarse en la temática Virgo. Necesito salir más allá de Virgo y adentrarme en la energía pisciana, que es salir de lo cómodo y seguro, adentrarse en lo desconocido, soltar lo mental y adentrarse más en la vía espiritual, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer más fácil? ¿O por quién va a ser la motivación? Un otro que lo complemente y lo equilibre. Entonces fíjense lo interesante en este sentido, que ahí iba toda la charla. Si yo tengo el nodo, lo voy a poner de otro color, si yo tengo mi nodo, les voy a terminar de completar los aspectos que tiene, los planetas que tiene esta persona, así es más fácil de entender. Estos van a ser los nodos. Ahí está. Entonces esta persona tiene acá están en Sagitario, obviamente. Acá vamos a tener a Capricornio, acá vamos a tener a Acuario, acá vamos a tener a Piscis, acá vamos a tener a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, y ahí está completado el círculo, ¿no? Entonces tenemos, la idea es la siguiente, para que se entienda el ejercicio, y acá mismo estaba Mercurio perfectamente, ¿no? ¿De qué va la cosa? Voy a buscar los planetas que están más próximos a uno de los nodos. Entonces, ¿qué me pasa acá? Los planetas más próximos al nodo tienen que ver con todos los planetas personales, están justo con el nodo de evolución. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona tiene que aprender a soltar su pasado, sobre todo si tengo ligado el nodo sur con Júpiter, tengo que aprender a soltar las creencias, el propósito de vida, la filosofía, ¿cierto? Al modo, sobre todo ariano, porque Júpiter aún está en Aries, ¿no? El yo, la expansión del yo a través del servicio, del trabajo y todo lo que propone, sino las derivaciones de la salud y todo lo negativo, ¿cierto? Para evolucionar hacia justamente lo que le pide Virgo desde lo personal, ¿no? Y esto lo va a hacer en relación a los grupos de servicio, organizaciones de pertenencia, y lo va a hacer para un colectivo social antes que para él mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué planetas están más cerca, dónde está la carga planetaria, sobre todo de los planetas personales, de qué nodo, me está hablando si esta persona ya es capaz de venir a hacer su evolución de cara al futuro, ¿no? Hacia el futuro, soltando el pasado, o cuánto más apego tiene respecto del pasado. Es interesante, además, que justamente los planetas que tienen que ver con esta disyuntiva, al tener Saturno y Urano, no lo tiene en conjunción, pero están ahí próximos, con una diferencia de 6 grados, entonces justamente la temática a nivel filosófico de creencias, Saturno le puede dar el apego, Urano le ayuda a desapegar, y justamente la temática de esto es que estos planetas en la casa 2 son el punto focal de esta tensión de los planetas entre el eje 5-11, ¿no? Entonces, cuanto más suelto estructuras, más me libero, más voy a responder a la temática de la casa 11 y de lo que me está pidiendo el nodo norte. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios como siempre.